Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Shemet Baba, Obrona, Uruhat Qucha. Feliz y buen día. ¿Cuándo y cómo surgió la persecución y el genocidio cristiano? Jesús profetizó en su tiempo y dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, dijo, por causa de mi nombre seréis odiados por diferentes naciones. Os persiguen, os maltratan y os matan. Saldrán muchos falsos profetas y entregarán a muchos, pero el que aguanta hasta el fin salvará. Y así fue, y así es. Después de la muerte de Jesús en la cruz, los seguidores de Cristo están siendo perseguidos, maltratados y asesinados. Mucha gente pregunta cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús. Pues así todos murieron como mártires. Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan Evangelista, fue llamado mayor para diferenciar del otro apóstol, Santiago el menor, que era menor que él, más joven que él. Según Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, Santiago fue decapitado por la espada de Herodes. Andrés era hermano de Pedro, murió como mártir en la cruz, en forma de X, en Grecia. San Bartolomé predicó en Armenia y India, murió mártir en India, arrancaron la piel de su cuerpo vivo con cuchillos. Santiago el menor, hermano del apóstol Judas Tadeo, murió mártir, le golpearon a la cabeza con una maza mientras estaba rezando al Señor. Juan, hijo de Zebedeo, escritor del Evangelio de San Juan, también las 3 cartas y el Apocalipsis. Murió muerte natural, el único, en el año 100. Judas Iscariote, el traidor, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Judas Tadeo predicó en Armenia y Persia y murió como mártir cortándole la cabeza en Persia. Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Murió como mártir decapitado por la espada del rey de Etiopía. Pedro, la traducción dice que fue crucificado en Roma, pero al revés, la cabeza hacia abajo, porque el mismo Pedro pidió que le crucificaran de esta forma porque no era digno de morir como su Señor Jesucristo. Felipe, la traducción dice que Felipe predicó en Turquía, Hungría y Rusia. Murió mártir, crucificado y apedreado en Turquía. Simón predicó en el norte de África. Murió como mártir, crucificado en Jerusalén. Tomás predicó en Mesopotamia,
Persia y llegó hasta India, donde murió como mártir por una lanza. A finales del siglo I, después de la muerte de las primeras generaciones de seguidores de Jesucristo, el cristianismo se extendió en pequeñas comunidades bajo el dominio de la persecución del Imperio Romano. Tradicionalmente, en los primeros 2 siglos se cree que existieron 10 persecuciones principales contra los cristianos por parte del Imperio Romano, que son la persecución de Nerón durante los años 54 y 68. Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos y persiguió y mató miles de cristianos, entre ellos Pedro y Pablo. La persecución de Domiciano entre los años 81 y 96. La persecución de Trajano entre los años 98 y 117. La persecución de Adriano entre los años 117 y 138. La persecución de Marco Aurelio entre los años 161 y 180. La persecución de Séptimo Severo entre los años 202 y 211. La persecución de Maximinio Tracio entre los años 235 y 238. La persecución de Dacio entre los años 249 y 251. La persecución de Valeriano entre los años 257 y 260. La persecución de Diocleciano entre los años 284 y 305. El resultado de estas persecuciones era la muerte de muchos sabios, teólogos, obispos y cristianos. Además, la quema de muchas iglesias y documentos cristianos, gracias a la presunta conversión del emperador Constantino las primeras décadas del siglo IV, en el año 313, quien frenó este genocidio cristiano. Al mismo tiempo, proclamó la libertad religiosa completa para los cristianos. Constantino gobernó entre los años 306 y 337. A partir del siglo IV, en el Oriente, el cristianismo se extendió y se creció en toda Mesopotamia y el norte de África, bajo el dominio del Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Los cristianos orientales somos los originales y eran la mayoría en todo este territorio, hasta la presencia árabe musulmana en Mesopotamia y el norte de África en el siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, después de la muerte de Mohammed. Omar, el segundo califa ortodoxo, después de la muerte de Mohammed, conquistó Irak en el año 637, Siria, con la capital Damasco, en el año 638, Israel en el año 640, Egipto 641, Persia o Irán, la actual Irán, en el año 642. Actualmente, algunos teólogos y profesores islámicos enseñan o intentan dejar entender o comparan el segundo califa ortodoxo Omar con el apóstol Pablo y dicen, gracias al apóstol Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo. Y de lo mismo, gracias al califa Omar,
el segundo califa ortodoxo, se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África y más tarde a todo el mundo. Eso también a mí mismo, mis profesores me enseñaban, tanto en el colegio como en la universidad, de la misma teoría. En el año 1980, recién terminado mis estudios, licenciado en estudios árabes islámicos en la Universidad de Basora, en el sur de Irak, escribí un trabajo del fin del curso, tipo tesina, para presentarlo como trabajo del fin del curso, tratando este tema precisamente y contestando un profesor que teníamos en la universidad, siempre repetía esta teoría. Entre lo que decía en mi tesina, es verdad, gracias al apóstol Pablo, el cristianismo se extendió en todo el mundo, pero el apóstol Pablo predicaba las palabras del Señor Jesucristo, predicaba la paz, predicaba la unión, la armonía. Y precisamente el apóstol Pablo fue asesinado, muerto como mártir por predicar las palabras del Señor. Al contrario del segundo califa ortodoxo Omar, también gracias a él se extendió el Islam en toda Mesopotamia y llegó hasta el norte de África y Persia, pero con la espada, con las conquistas, obligando a la gente, nativos de estos pueblos, de estas ciudades, a convertir al cristianismo. Y Omar le dejía elegir entre la muerte, pagar el tributo o convertir al Islam. Un familiar mío, muy culto, buen cristiano y muy buen amigo de la familia, tenía una editorial, leyó mi tesina y mi trabajo y le gustó muchísimo y me ofreció a publicar mi tesina. Y así fue, le publicó. Era un hombre muy rico, tenía una familia, casado, con hijos y todo. Un mes después, los musulmanes radicales islámicos, cuando vieron el trabajo publicado, pues atacaron su editorial y le quemaron vivo dentro de la editorial. Y entraron a su casa y le dieron 48 horas a su familia para abandonar el país, con lo puesto. Y así fue. Su familia abandonó el país y ahora viven en Estados Unidos. Felizmente, viven, la verdad, muy felices. Pero nunca olviden su padre, su familiar. Y a mí, la verdad, nunca me han perdonado. O sea, yo siempre intenté ir a saludarlos, a preguntar por ellos, pero nunca quisieron recibirme, porque nunca olvidaron o siempre me echaban la culpa por la muerte de sus familiares. Claro, en aquel tiempo yo también tuve que huirme de Basora, en el sur del país, hasta mi pueblo en el norte, cerca de las llanuras de Nínive, en mi pueblo Talesquet, y esconderme durante 3 meses en una habitación. Nadie sabía dónde estaba, solo un tío mío que me traía un plato de comida a la madrugada y un cubo de agua, hasta que mi padre llegó a un acuerdo con los radicales islámicos y el gobierno de Saddam Hussein en aquel tiempo para condenarme a 6 meses de cárcel, con la condición que me pegan pero no me matan. Y así fue. Fue 6 meses en la cárcel, muy maltratado y casi todos los días me pegaban. Para estudiar el tema de la conquista del segundo califa ortodoxo a Mesopotamia y al norte de África, pues hay muchos fuentes islámicos para investigar y para estudiar.
Y dicen las fuentes islámicas que cuando Omar entró en Jerusalén como líder del ejército musulmán en el año 638, le recibió el patriarca cristiano de Jerusalén en aquel tiempo, se llamaba Sofriano I, y le ofreció rezar en la iglesia del Santo Sepulcro. Omar rechazó la oferta y se fue andando hasta llegar al monte de Sión, en la colina de Moriah, y ahí donde rezó y ordenó a construir una gran mezquita, la mezquita de Omar, encima del templo de Jerusalén, encima del templo de Salomón, el templo más sagrado para los judíos. Después Omar escribió y mandó un orden conocido como el Tratado de Jerusalén o el orden de Omar, obligando a todos los habitantes del Estado Islámico, porque Omar fue el primero, el que fundó el Estado Islámico, obligando a todos los habitantes del Estado Islámico en aquel tiempo que no profesan la religión islámica, deben de pagar el tributo. Diciendo el tratado, más o menos, el tratado dice lo siguiente: de Omar, jefe de los creyentes de Allah, a los habitantes de Jerusalén, os doy garantía de protección de vida, probidades e iglesias a cambio de pagar al jizya o el tributo. El tributo es un impuesto fijo que los no musulmanes deben de pagar para que puedan vivir en paz bajo la protección del Estado Islámico, a la cabeza el califa Omar. Claro, aplicando la ley islámica, según el Corán, la sura 9, el versículo 29, dice lo siguiente: combatid contra aquellos habiendo recibido la escritura, que son los judíos y cristianos, no creen en Dios ni el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, que es el Islam, hasta que humillados paguen el tributo. Y así fue. Todos los cristianos, el que estaban viviendo bajo el dominio del imperio o del Estado Islámico en aquel tiempo, tuvieron que pagar el tributo. Y hasta hoy día también, porque cuando vino el Estado Islámico o Daesh, el Estado Islámico de Irak y Siria, Daesh a Irak y Siria también obligaron o dejaron a los cristianos a elegir entre la muerte, pagar el tributo o convertir al Islam. Sucesores de Omar siguieron sus pasos y aplicaron sus órdenes. En el año 661, con el comienzo del califato de Umayyah en Damasco, los cristianos tenían que pagar el tributo para practicar su religión, aplicando el tratado de Omar. En el año 750, con la llegada del califato abbasí al poder en Bagdad, los cristianos, aparte de pagar el tributo, los califas abbasís obligaban a los obispos cristianos a traducir muchos manuscritos griegos y latinos al árabe. Porque claro, los cristianos en aquel tiempo, los obispos cristianos en aquel tiempo, sabían hablar griego, latín
y árabe y arameo. A finales del siglo XI, en el año 894, se formó el califato fatimí chií en el Magreb y se extendió su poder en todo el norte de África y llegó hasta Egipto, Siria y Jerusalén. Gobernaron durante 277 años, desde el año 894 hasta el año 1171. Bajo el califa tirano fatimí al-Hakim, quien gobernó entre los años 996 y 1020, este califa disfrutaba matando a los judíos y cristianos, sin ninguna conciencia. Al-Hakim destruyó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén e inició una gran persecución a los cristianos, matando muchísimos de ellos, miles de cristianos en aquel tiempo. Desde siempre, Jerusalén era y es una tierra santa para los cristianos, porque es la tierra del Señor Jesucristo. Ahí nació, ahí vivió y ahí predicó. Por eso la peregrinación a Jerusalén era y es muy habitual entre los cristianos, a pesar de la conquista del Islam a Jerusalén desde el siglo VII. En el siglo XI llegaron noticias a Europa que los musulmanes turcos estaban persiguiendo y cortando el camino a los cristianos peregrinos que querían llegar a la ciudad de Jerusalén, matando los hombres, saqueando sus bienes y llevando las mujeres y los niños como esclavos. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó por primera vez un concilio en la ciudad francesa de Clermont para liberar la Tierra Santa de mano de los bárbaros musulmanes otomanos. La guerra entre los cristianos y los musulmanes duró casi 200 años, entre los años 1095 y 1291, conocida como las Cruzadas. Estoy muy de acuerdo con el objetivo de las Cruzadas, porque era para defender y ayudar a los peregrinos cristianos perseguidos a peregrinar en paz a la Tierra Santa. Además, para liberar y salvar los lugares santos cristianos de manos de los invasores islámicos. Pero no estoy de acuerdo con la forma. No se debe un papa o ninguna persona utilizar el santo nombre de Cristo para realizar una guerra, sea como sea. Durante el dominio del Imperio Otomano en el año 1299, los cristianos no tenían los mismos derechos que los musulmanes. Eran ciudadanos de segunda clase en su propio país, obligados a pagar el tributo, tenían que llevar ropa especial para distinguirlos de los musulmanes. No podían llevar armas ni montar caballos. La condena era a muerte. Por eso los cristianos hasta los primeros décadas del siglo XX vivieron bajo el dominio de los otomanos, pero muy perseguidos y muy maltratados.
Todos recordamos durante la Primera Guerra Mundial el genocidio de los musulmanes otomanos a los cristianos armenios. Mataron casi 2 millones de cristianos armenios, entre ellos 500.000 cristianos caldeos y asirios. Y nadie habla de ello. Hablamos de la persecución a partir del siglo XX y en la actualidad. El derecho a la libertad religiosa está normalizado por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18 de su Constitución. Y dice textualmente, toda persona tiene el derecho de profesar la religión que quiera, e incluso a no creer en Dios, sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. Claro, todos los países y estados miembros de la ONU, entre ellos los países árabes musulmanes, tienen la obligación de firmar este decreto y aplicarlo. Ahora bien, la pregunta clara, ¿hay libertad religiosa en los países de mayoría árabe musulmana? Con todo lo que he visto y lo que he vivido con mi familia, mi comunidad cristiana, en mi país natal, Irak, y todo lo que he visto también en todos los países árabes islámicos, que conozco casi todos, de persecución, malos tratos, asesinatos, destrucciones masivas. Hasta hoy día, mi respuesta es clara y tajante. No hay libertad religiosa en los países de mayoría árabe musulmana. Los cristianos en estos países no tienen ningún derecho y ninguna libertad para profesar y practicar su religión, el cristianismo. Y tenemos muchísimos ejemplos, como por ejemplo, en Sudán, todos recordamos las guerras del Darfur, que empezó en los años 80 hasta el año 2011, en julio del año 2011, cuando han llegado a un acuerdo y para separar el Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Norte de mayoría cristiana y Sudán del Sur es de mayoría musulmana. Y Sudán del Norte pues está viviendo en miseria. No tienen ni para comer ni para vivir dignamente los cristianos. En las guerras del Darfur, los musulmanes mataron casi 2 millones de cristianos musulmanes coptos y nadie habla de ellos. En Argelia, la Constitución de la República de Argelia, el artículo 20, anuncia penas entre 2 a 5 años de cárcel y multas entre 5.000 a 10.000 euros a los predicadores cristianos en Argelia. Es decir, ningún misionero cristiano puede entrar en Argelia y predicar el cristianismo ahí. Además, también, si un musulmán se convierte a cristiano, en Argelia la condena es a muerte. En Irán, en la época del Shah de Irán, había casi 1 millón de cristianos en Irán. Con la llegada del régimen de los Ayatollah en Irán en el año 1978, no quedan ni entre 50 a 100.000 cristianos
en Irán. Y los que están ahí no saben qué futuro les esperan. Están obligados a casi practicar la religión islámica. Las mujeres están obligadas a llevar el velo. El artículo 42 de la Constitución iraní, porque cuando llegaron los regímenes de los ayatollah a Irán, pues cambiaron la Constitución iraní a una constitución laica, de una constitución laica a una constitución según la ley islámica. El artículo 42 de la Constitución iraní condena a muerte en la horca todo musulmán que cambia su religión. En el año 1993, los ayatollah convocaron una asamblea para todos los obispos y los sacerdotes cristianos en Irán y querían obligarlos a firmar un decreto a no aceptar a ningún musulmán a la conversión cristiana. Al negar los obispos a firmar este decreto, los ayatollah de Irán mataron el obispo ortodoxo Haik, que fue asesinado a mano de algunos terroristas radicales islámicos. Hoy día hay casi 10.000 cristianos y conversos en los cárceles de Irán, esperando la horca, y no saben qué futuro les esperan. Y nadie habla de ello, nadie defiende a estos cristianos. En Pakistán, los artículos 295 B y C de la Constitución pakistaní castigan con cadena perpetua o pena a muerte el desprecio al Corán y al profeta Muhammad. Es decir, cualquier persona que desprecie o habla de cualquier cosa del profeta del Islam Muhammad o maltrata el libro, el Corán, pues la condena es perpetua. Y hace falta solamente 2 testigos para que la condena sea firme. En Marruecos, que tenemos un país vecino aquí, que los marroquíes aquí en España disfrutan de toda la libertad el que quieran. El Código Penal, el artículo 220, castiga con penas de 6 meses a 3 años de cárcel a los misioneros el que van a Marruecos a predicar el cristianismo. Además de que ningún musulmán marroquí puede convertir al cristianismo. La condena es a muerte. Al contrario, los marroquíes aquí tienen toda la libertad de predicar y practicar su religión, el Islam, en todas las partes de España y de Europa. En Egipto, desde el año 2011 hasta hoy día, con el comienzo de la llamada Primavera Árabe, los islamistas radicales vinculados a los hermanos musulmanes han matado casi 3.000 cristianos coptos y otros 6.000 heridos, atacando y quemando unas 58 iglesias en diferentes ciudades del país, además destruyendo más de 500 negocios de los cristianos coptos. La primera vez en la historia de Egipto, los hermanos musulmanes están obligando a las mujeres cristianas a llevar el velo. No solamente eso, también secuestran y violan a las mujeres cristianas y las obligan a convertir al Islam. Y nadie dice nada. Y estos son hechos reales, no son cuentos. Nada más entrar
redes sociales y investigar y se salen todos estos hechos macabros de los musulmanes contra los cristianos. En Arabia Saudita es la tierra santa para los musulmanes. Ahí se aplica la ley islámica. Está prohibido cualquier culto que no sea el Islam. Pero no se ponen dificultades para los conversos al Islam de otras religiones. En Arabia Saudita hay casi 2 millones de cristianos. Tienen prohibido no solo el culto, sino la posición de cualquier símbolo religioso. Un cristiano ahí no puede llevar la cruz. Un occidental, si va de visita a Arabia Saudita y lleva la cruz, está obligado a quitarle la cruz y guardarlo. Las autoridades religiosas saudíes consideran todo el país como una tierra sagrada musulmana. Los no musulmanes que trabajan ahí en Arabia Saudita, en el caso que se mueren ahí trabajando, no pueden enterrar uno que no sea musulmán en Arabia Saudita, porque es una tierra santa musulmana. Y según ellos, no pueden manchar su tierra en un cuerpo de uno que no sea musulmán. Siria. El patriarca actual de la iglesia malquita en Siria, Gregorio III Laham, que es un señor ya mayor, pero es muy valiente y muy directo hablando. En sus últimas declaraciones mostró sus preocupaciones por los cristianos en Siria, diciendo que los fanáticos radicales musulmanes no aceptan los cristianos entre ellos. Por eso hay un éxodo masivo de los cristianos de Siria al occidente. En mi país natal, Irak, y yo, donde he vivido, donde he nacido, donde he vivido, y la conozco perfectamente. Desde siempre, los cristianos hemos vivido la persecución y la desigualdad religiosa entre musulmanes y cristianos, a favor de los musulmanes. Desde muy joven, tanto en el colegio como en la calle, tanto mis profesores como mis colegas y vecinos nos tachaban de nazarenos, sucios e infieles. Nasrani, wasig, kafir. Nos decían, vuestro fin será el infierno si no convertéis al Islam. Los musulmanes nos llaman burlando y despreciándonos como nazarenos o nasrani, tanto en sus escritos sagrados como en la sociedad misma. En el Corán nunca nos llaman cristianos, mesihi en árabe. Siempre nos dicen nasrani, nazareno. ¿Por qué? Esta tiene explicación. Los musulmanes y Muhammad no era tonto. Por eso, porque la palabra cristiano, mesihi, es seguidor de Cristo, seguidor del Mesías. Por lo tanto, si los musulmanes nos tachan de mesihi o nos llaman mesihi o cristiano, están afirmando que Jesús es el Mesías. Y para ellos, Jesús no es el Mesías. Para ellos, Muhammad es el Mesías. Porque según el Corán, la sura 33, el versículo 40, y dice textualmente, lo voy a leer desde el Corán mismo para que se entienda el porqué. Dice, Mahoma no es el padre de ninguno de vosotros, de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de todos los profetas. Y para nosotros Jesús es el alfa y la omega, es el principio y el fin.
La cultura árabe islámica forma parte de mi propia cultura porque he nacido, he estudiado, he criado y he crecido con ellos hasta los finales de los años 90, en la época de Saddam Hussein. He vivido muy de cerca participando en dos guerras, la guerra de Irán-Irak entre los años 1980 y 1988 y la primera guerra del Golfo, la tormenta del desierto, el año 1991, haciendo el servicio militar obligatorio. He sufrido muchísimo, he vivido muchos malos tratos, cárceles, secuestros, herido en dos ocasiones en la guerra, he sentido la espada de los radicales islámicos en mi cuello 7 veces. Muchos amigos y familiares míos han muerto en mis brazos. Uno de ellos, un primo mío con 24 años, murió en mis brazos salvándome la vida. He visto la muerte muy de cerca miles de veces. Gracias a Dios estoy vivo y Él me salvó la vida. Con la caída de Saddam Hussein el 20 de marzo del año 2003 y la llegada de este régimen islamista chií al poder hasta hoy día, la persecución y el éxodo de los cristianos en Irak se aumentó muchísimo, intentando buscar una salida, una nueva vida en un país europeo, Canadá, Estados Unidos o Australia, como exiliados políticos. En la época de Saddam había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no quedan solo 200.000 cristianos. Están desaparecidos y están desesperados. No saben qué futuro les esperan. Están concentrados los cristianos en Irak, en el norte de Irak, en la zona kurda. Los kurdos de momento, aunque también son radicales islámicos, de momento están dejando a los cristianos vivir entre ellos, pero no les ayudan. ¿Pero por qué les dejan los kurdos vivir con ellos? Para dar una imagen de pacíficos a la opinión internacional, con la esperanza de tener un país independiente kurdo en el futuro. El régimen de Saddam Hussein era una dictadura política. Los cristianos tenían cierta libertad religiosa, pero el que hay hoy día en Irak es una dictadura política religiosa chií, vinculada al régimen de los ayatollah en Irán. Es decir, mucho peor que el de Saddam Hussein. Además, en el tiempo de Saddam, en Irak, las bebidas alcohólicas estaban permitidas. Había muchos bares y restaurantes. La ley permitía a los musulmanes beber alcohol, sin embargo, no les permitía venderlos o hacer el negocio. Por eso casi todos los cristianos tenían este negocio, porque era un negocio próspero. Pero con la llegada de este régimen islamista chií, todos aquellos cristianos que vendían alcohol han sido perseguidos, quemados sus negocios y matando muchos cristianos que vendían alcohol, entre ellos 25 personas de mi propia familia. Esto estoy contando, entre ellos mi propia familia, mi padre, mi tío, un primo mío también le mataron en la puerta de una farmacia delante de su hija
con 10 años y su mujer. Hasta hoy día su hija tiene dificultades de habla y su mujer está tocada. Mis hermanos tuvieron que abandonar el país con lo puesto y cada uno está en un país europeo. Estoy contando por encima mi experiencia personal y de mi familia, pero todos los cristianos en Irak han vivido una experiencia similar o peor. Según los últimos informes oficiales, desde el año 2003 hasta hoy día, los radicales islámicos en Irak han atacado, bombardeando y destruyendo casi 60 iglesias, asesinando 7.000 cristianos, entre ellos 25 sacerdotes y 5 obispos. 10.000 heridos, muchos de ellos discapacitados. Casi 100.000 cristianos refugiados en distintos países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia. Más de 50.000 fugitivos, dejando todo lo que tenían en su país, y tenían muchísimo, y están refugiados en las ciudades frontera con Irak, Siria, Jordania y el Líbano. En todo el mundo occidental, tradicionalmente cristiano, donde los inmigrantes musulmanes viven en minoría, gozan de toda la libertad religiosa y tienen todos sus derechos de practicar su religión musulmana, celebrar el Ramadán, construir escuelas coránicas y mezquitas y rezar en ellas las 5 oraciones al día. A mí me parece muy bien, porque esta es la democracia y la libertad. Pero al mismo modo, al mismo tiempo, pues estos musulmanes tienen que aprender y dar la misma libertad religiosa a las minorías cristianas el que viven con ellos. En el occidente, la idea general es que no todos los musulmanes son malos o yihadistas. Es cierto que no todos los musulmanes son malos, porque si todos los musulmanes, 1.500 millones de musulmanes, son malos o yihadistas, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Sin embargo, no menos cierto que hoy día los que persiguen, maltratan y expulsan a los cristianos de su propio país e incluso les matan en Irak, Siria, Irán, Egipto, Pakistán, Nigeria, etc., en el nombre de Allah son los musulmanes. En la sociedad musulmana en general y árabe en particular, un cristiano recibe todos los apoyos posibles para su conversión al Islam, tanto laborales como sociales. Por el contrario, los musulmanes que se convierten al cristianismo deben de vivir escondidos para evitar el rechazo social de sus familias e incluso la posibilidad de matarlos. En los países occidentales, en el colegio o en cualquier sitio, llaman la atención a una joven, a una mujer musulmana por llevar el velo. Todos los musulmanes del mundo protestan y salen a manifestaciones apoyados por algunos progresistas y feministas. Los gobiernos islamistas en los países de mayoría árabe musulmana obligan a las cristianas a llevar el velo y persiguen y matan a los cristianos y nadie dice nada. Todos los cristianos estamos identificados con el discurso de su santidad el Papa Francisco en contra de la violencia y la guerra para defender los cristianos perseguidos en los países de mayoría árabe musulmana y brinda por el diálogo. Claro, si usamos la violencia contra la violencia, estamos actuando como ellos.
todos los cristianos estamos de acuerdo con la convivencia, con la paz, y no queremos vengarnos y no queremos tampoco la guerra, pero al mismo tiempo tampoco queremos que nos maltratan y nos persiguen y nos matan. Ahora bien, con todo lo que he estudiado del Islam, con todo lo que he vivido y he visto en mi país natal, Irak, y con el aumento del radicalismo y el fanatismo islámico en la actualidad, no creo en la posibilidad de este diálogo. No creo en el diálogo de la civilización. Y con razón, porque no hay un representante o jefe de todos los musulmanes. Los musulmanes no son uno, no tienen un líder que representa a todos los musulmanes. Nosotros tenemos el Papa, que nos representan a todos los cristianos, pero los musulmanes están divididos, no representan o no toman decisiones por todos los musulmanes. Además, cuando un ayatollah o un imam o un jeque musulmán promete a no perseguir a los musulmanes, no es nadie para esta promesa, porque él puede representar unos cuantos millones de musulmanes, pero el resto, además con la experiencia el que tenemos con la historia del Islam, desde el comienzo del Islam, Muhammad también prometió a los judíos y a los cristianos la paz, pero luego negó esta promesa y conquistó a los cristianos y a los musulmanes. Y la experiencia va también con los sucesores de Muhammad a lo largo de la historia islámica. También por las doctrinas del Islam. Cuando se habla del diálogo de la civilización, el diálogo entre los musulmanes, el Islam no permite este diálogo. Y todos los musulmanes mienten cuando dicen que nosotros queremos la paz. El mismo Corán nega este diálogo. La Sura 5, el versículo 51, y lo voy a leer directamente del Corán, y dice textualmente: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Por lo tanto, si la misma doctrina del Corán no permite hacer amistad con los cristianos y los judíos, ¿cómo se puede dialogar con ellos? Tenemos como ejemplo el obispo el antiguo obispo de Argelia, el monseñor Pierre Claver, primer cristiano convencido de la alianza de la civilización, y predicó el diálogo del Islam y la convivencia del Islam. Y como consecuencia de esta predicación fue asesinado en el año 1996, junto con su ayudante, un musulmán, Mohammed Boujihi. Y también mataron los radicales islámicos casi 150.000 seguidores de este obispo, el obispo Bier. Muchas veces me preguntan, ¿quién es mejor, el Islam suní o el Islam chií para la convivencia y el diálogo? Mi respuesta es muy clara. El Islam es como un perro rabioso con dos collares. Los sunís y los chiíes llevan 14 siglos en guerra entre sí, contra los judíos y cristianos. Los chiíes y los sunís tienen un plan común y histórico para vaciar el oriente de sus cristianos nativos, los cristianos orientales. Que Dios me pilla confesado. Muchas gracias y hasta la próxima, y que Dios nos bendiga a todos.